Bueno, mi nombre es Fernando Menéndez, estoy haciendo este video a pedido de los compañeros y compañeras de Sociedad Bahía Blanca. Soy profesor y licenciado en Sociología y trabajo en escuelas de nivel secundario y terciario en La Plata. Bueno, en virtud de la situación particular que nos toca transitar, las comunicaciones con compañeros, compañeras, este, aparece todo el tiempo esta sensación de estar atendiendo 24 horas, de corregir millones de actividades, de tener mensajes que llegan en los horarios más inoportunos y de tener cierta incertidumbre, ¿no? En función de esto, de este contexto es que me puse a investigar sobre el teletrabajo y en virtud de un artículo que escribí, es que se contactan los compañeros de Bahía Blanca. Así que la idea es un poco ayudar a pensar algunos aspectos brevemente sobre el teletrabajo para en todo caso estar más alertados, alertadas sobre lo que nos viene, lo que nos toca transitar. Un primer aspecto que hay que observar es que el teletrabajo, si bien es novedoso, no es algo digamos, nuevo en digamos, como modalidad laboral, que tiene más de 20, 30 años, y que, digamos, para poder pensarlo hay que pensarlo en el contexto en el cual se instaura, ¿no? Cuando uno observa ese contexto, se va a relacionar con las estrategias que los sectores más concentrados de la economía empiezan a darse a partir de la crisis de los 70, ¿no? Y en función del mercado de trabajo, de las cosas que a nosotros nos importa observar, hay dos conceptos que son centrales para pensar esas estrategias, y uno es el de flexibilidad y el otro es de precarización laboral, ¿no? Para ponerlo en términos más asibles, digamos, cuando uno habla de flexibilidad, tiene que estar pensando en, digamos, el uso que el empleador quiere hacer respecto de su empleado de la forma más provechosa posible, sacar el jugo lo más posible y en todo caso, cuando ya no necesite ese empleado, poder deshacerse de él o de ella de la forma menos costosa. Por eso cuando hablamos de flexibilidad hablamos de casi un par conceptual de la precarización que implican nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Para aquellas que vivimos de vender nuestro trabajo. En ese marco, digamos, bueno, pensamos el teletrabajo y entonces pensamos algunas de las ventajas o desventajas que se han observado respecto de esta modalidad laboral, ¿no? Una de las primeras ventajas que el empleador, digamos, observa es la reducción de las tasas de ausentismo, ¿no? O sea, el ausentismo baja sensiblemente. Yo ahí los animo a pensar cuántos de nosotros tomamos una licencia médica en el marco de la pandemia, ¿no? Y seguramente me arriesgo a responder que ninguno o muy pocos. Y sin embargo es un derecho que ahí está y sin embargo seguimos conectados aunque estemos con distintos malestares de salud. Eh, Otro de los argumentos, digamos, de las ventajas que observa el empleador se relaciona con la infraestructura, ¿no? Cuando uno piensa en un espacio laboral en el cual concurren distintos trabajadores, trabajadoras, va a tener que pensar en solventar determinado edificio, en pagar determinadas situaciones que tienen que ver con gas, con luz, etcétera, etcétera, que lleva determinado costo, ¿no? Cuando uno está trabajando en su domicilio, ese costo el empleador directamente se lo ahorra. E incluso, digamos, uno tiene que pensar como infraestructura otras cosas que empiezan a ser nodales en este tipo de modalidad laboral, como son los dispositivos electrónicos, computadora, tablet, celular, digamos, lo que uno pueda utilizar, incluso los servicios de internet que tenga que solventar. Bueno, todos estos costos los asumimos los trabajadores, trabajadoras y el empleador se desresponsabiliza de ese costo. Pero incluso planteaba por ahí un ejemplo, que puede ser ese como pueden ser muchos, de cuando uno está trabajando y se le rompe un caño de agua, pongamos por caso, ¿no? Y se te inunda el lugar donde vos habitualmente haces uso de la computadora. Bueno, para tener una jornada laboral normal vas a tener que arreglar ese caño de agua. Ahora, el costo que tenga ese arreglo difícilmente puede hacerse cargo o quiere hacerse cargo nuestro empleador, ¿no? Si le mandan la factura que hicieron, difícilmente se la paga. Eh, Otros de los aspectos que tiene, digamos, si se quiere un poco más vinculado a una ventaja para el empleado o la empleada, es el que tiene que ver con el ahorro de tiempo respecto al traslado al lugar de trabajo, ¿no? Cualquiera de nosotros, en términos, digamos, en momentos más normales, digamos, si se quiere, nos trasladamos, tomaremos dos colectivos, o iremos en auto, o iremos en bicicleta, pero en cualquiera de los casos nos lleva un determinado costo y nos lleva un determinado tiempo. Bueno, ese costo, ese tiempo en esta modalidad laboral se ahorran, claramente se ahorran.
Lo que hay que mirar, digamos, junto con esto es si ese tiempo digamos, solo es ahorro o si ese tiempo se da también junto a una intensificación del trabajo, o sea, el trabajo se hace más intenso, o si ese tiempo, ese ahorro también se da en un marco de una prolongación de la jornada de trabajo, ¿no? En estos casos estamos cambiando, me parece, una cosa por la otra, ni siquiera tenemos mucho registro de si estamos trabajando más o estamos trabajando menos, y esto es algo del otro aspecto que les menciono ahora, que tiene que ver con que otra característica del teletrabajo va a tener que ver con la dificultad para delimitar la actividad laboral del tiempo libre, del tiempo de ocio, del tiempo de uno, ¿no? Esto es parte, digamos, conceptualmente del teletrabajo, porque el teletrabajo supone un aislamiento respecto al espacio laboral. Si nosotros en este contexto sumamos que ese aislamiento es doble o triple o multiplíquenlo por lo que quieran, porque ya no es solo que no compartimos un espacio de trabajo con nuestros compañeros de trabajo, sino que en el momento, en un marco como el de la pandemia, el aislamiento es, digamos, es mucho más agudo. Bueno, esos tiempos entre actividad laboral y tiempo libre tienden a ser mucho más confusos. Habitualmente los teletrabajadores, las teletrabajadoras, suelen confundir los días de semana, suelen confundir si están en un día de semana o un fin de semana. Bueno, en este contexto que nosotros nos toca atravesar, sin dudas eso se agrava, ¿no? Hablábamos también de que al no tener un horario demarcado, al no tener un horario fijado claramente, uno tiene una disponibilidad ilimitada, por lo tanto esta situación se da. Y en un marco donde el uso de una aplicación gratuita como es el WhatsApp es utilizada tanto para actividades individuales, personales, privadas, como para las laborales, bueno, la confusión de esto tiende a agravar esta situación de la dificultad de delimitar el tiempo de trabajo del tiempo de ocio, ¿no? Sin duda estos aspectos que tiene, digamos, que marca el teletrabajo como modalidad laboral, tiene un impacto severo sobre la salud y los trabajos que tratan el tema hablan de situaciones como sensaciones de angustia, adicción al trabajo, estrés, inseguridad, todas cosas que tienen que ver con el impacto en nuestra salud psíquica, pero a la vez también impacto sobre la salud física por el exceso de horas sentado frente a dispositivos que resiente el cuerpo y empieza a sentir malestares vinculados a dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de cabeza, bueno, todos aspectos que impactan sobre nuestra salud. Bueno, algunas cuestiones para ir cerrando un poco esto. En principio pensar que cuando nosotros hablamos del teletrabajo instaurado en un contexto particular, también hay que pensarlo en el marco de la educación. El marco de la educación también se da en un contexto específico y ese contexto específico es un contexto que se relaciona con estrategias que vienen orientando en este sentido, vienen orientando en el sentido de una educación sin escuela, en la tecnología reemplazando al aula, ¿no? Que a la vez se enmarcan determinada perspectiva pedagógica, es una perspectiva pedagógica característica, donde hablamos de docentes como facilitadores, ¿no? Y que ha tenido cierto éxito, sobre todo a nivel terciario de adultos, y en adultos, por ejemplo, digamos, vinculando estrategias que tienen que ver con estrategias más precarizantes, como puede ser precarizantes en términos educativos y laborales también, como puede ser el plan Fines 2, pero que se dan junto a los supuestos formatos del siglo XXI vinculados a la virtualidad. Eh, que al mismo tiempo esto relaciona con algunos aspectos que tiene que ver con el teletrabajo, que al tener la característica de ser una forma laboral fragmentada, atomizada, cada uno en su casa, digamos, y asentándose a la vez en las estrategias más precarizantes, lo que va a tender a suceder es que se avance sobre derechos laborales consagrados, ¿no? Y empiezan a aparecer figuras contractuales que están por fuera de toda legislación. En la docencia, claramente, cuando uno piensa en adultos, va a pensar en figuras como los tutores o acompañantes que están por fuera de todo marco normativo. Se relaciona con la propia modalidad, como les decía, de teletrabajo porque se instaura como una estrategia anclada en la precarización laboral, ¿no? Al mismo tiempo, como también para ir cerrando, un poco al pensar esta dificultad, esta falta de poder delimitar, digamos, los tiempos de trabajo de aquellos que no son de trabajo y pensando en el marco de una histórica lucha del movimiento obrero en relación a la utilización de su tiempo de ocio, eh, sería interesante empezar a pensar estrategias
empezar a discutirlas y eventualmente desarrollar estrategias sindicales que tengan que ver con tratar de amarrar un poco el tiempo de trabajo respecto a los tiempos presenciales que habitualmente teníamos, ¿no? A los horarios que nosotros veníamos haciendo, ¿no? Porque aparece esta idea de que a mí me llega un mensaje y necesito resolverlo en lo inmediato para liberarme del trabajo. Y sin embargo lo que hacemos es todo el tiempo estar hiperconectados. Entonces el derecho a desenchufarse, el derecho a tener un tiempo de ocio y no responder los mensajes, eh, las, eh, las necesidades laborales que se nos aparecen en tiempos que no son laborales, es un derecho que deberíamos ver, discutir y tratar de construir herramientas sindicales para defenderlo, porque a la vez, como veíamos, impacta más tarde o más temprano sobre nuestra salud.